Buen día, profesor. Somos el equipo 1. La asignatura correspondiente es Química 4 y nuestra investigación corresponde a las características y la creación o la obtención del cemento Portland. Los integrantes del equipo son González Jennifer Michelle, Hernández Sandra Stephanie, Morales Miguel Ángel, Recendis Ingrid Saray, Villarreal Emanuel y Zamora Laura Ivana. Comenzaremos con la presentación. Yo les voy a hablar sobre qué es el cemento Portland. Es un tipo de cemento hidráulico artificial realizado con una mezcla de áridos, agua y fibras de acero para después convertirse en una masa muy dura y resistente para ser utilizada en constructoras. Sus materiales se extraen de canteras y minas, de las cuales hablaremos posteriormente. Cada tipo de cemento contiene los cuatro mismos compuestos, que son el silicato de tricalcio, silicato bicálcico, aluminato tricálcico y ferritoaluminato tetracálcico. Como podemos ver, existen diferentes porcentajes de esto porque existen diferentes tipos de cemento Portland. Eh, Esos son aproximadamente los porcentajes en el que se utiliza para que nuestro cemento sea duro y resistente al momento de utilizarlo en construcción. Algunas de las materias primas que contiene el cemento Portland, como podemos ver, es el óxido de calcio. Este se obtiene como resultado de la calcinación de las rocas calizas o dolomías. Estas se encuentran particularmente en cantera. Después de eso tenemos el silicio, un compuesto formado por silicio y oxígeno. Este se presenta en piedras cristalinas. El óxido de hierro, como sabemos, existen distintos óxidos de hierro. Es un cristal negro o polvo marrón rojizo. La alumina es el óxido de aluminio que existe en la naturaleza en forma de coridón y de esmeril. Esto es muy común. E igual estudiaremos cómo se obtiene más adelante. El sulfato de calcio en su estado normal es translúcido, una roca blanca y cristalina, como lo podemos ver. Las materias primas aportan además otros compuestos secundarios como óxidos de magnesio, sodio y potasio. El glíquen es una materia muy importante para el cemento Portland. Este se forma tras la calcinación de piedra caliza y arcilla en una temperatura que está entre los 1350 y los 1450 centígrados. Se muele para fabricar el cemento Portland. Hay cuatro compuestos principales en el glíquen que totalizan el 90% más o más del peso del cemento y de esta forma pues se obtiene una mayor dureza. Para la obtención de las materias primas tenemos tres formas. Una es mediante las canteras. ¿Qué son las canteras? Pequeñas explotaciones mineras que suelen estar a cielo abierto e incluso suelen estar próximas a la planta donde se procesarán los materiales. Asimismo tenemos la extracción, que incluye la perforación de rocas, las voladuras, es decir, el uso de explosivos, así como las excavaciones, el acarreo, que es el movimiento de pequeños minerales que resultan de la actividad minera en los respectivos vehículos ocupados generalmente precisamente en esa actividad, así como la trituración. Y por último, fuentes externas, donde se incluyen minerales de hierro, arena de fundición, entre otros residuos o productos de la minería. Tenemos también que la obtención del óxido de calcio, que es un mineral importante en la creación del cemento ya mencionado. Este producto se obtiene a través de la reacción química correspondiente, que es
la combustión del carbonato de calcio, que da origen a la separación en el óxido de calcio, que es el mineral buscado, y además origina el gas dióxido de carbono. Esto se da, por supuesto, como dije, a una temperatura elevada. El óxido de calcio resulta ser un producto alcalino, es decir, que cuenta con un pH de 9 en adelante. Para el proceso de calcinación son necesarios 900 grados centígrados en la condición, y este proceso se lleva a cabo en hornos verticales o horizontales rotativos. Asimismo, tenemos que la densidad del óxido de calcio es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Otro mineral importante para la obtención del cemento mencionado es el óxido de hierro. La reacción para obtener el óxido de hierro es 2 moles de hierro más 3 moles de oxígeno originan 2 moles de óxido de hierro con un hierro de valencia más 3. Igualmente, tenemos que este óxido de hierro se presenta en la naturaleza de 16 maneras diferentes. Esto se debe a las diferentes estos números de oxidación que presenta cada uno de los elementos que lo conforman, cada uno de los átomos. Y se clasifican estas formas en 3 categorías, que son los óxidos, que corresponden al hierro con oxígeno, hidróxidos, que corresponden al hierro con el ion hidróxido, que es oxígeno e hidrógeno, y los oxihidróxidos, que es hierro con oxígeno y el ion hidróxido, ya mencionado. Para tipos de óxido de hierro o su obtención, tenemos que el óxido de hierro natural se extrae de minas mediante un proceso detallado de selección y clasificado para después pasar al proceso de molturación y envasado. Una vez completado este proceso, pasa a su comercialización a las diversas industrias en que se ocupa. Entre las que destaca la ya mencionada, que es la cementera. Por otro lado, tenemos la obtención del óxido de hierro sintético, que resulta de la reacción anteriormente presentada, que se lleva a cabo a altas temperaturas y ciertas condiciones de presión en un laboratorio específico para ello. Otro mineral importante en este proceso es el sulfato de calcio. El sulfato de calcio resulta ser una sal ternaria, es decir, compuesta por 3 elementos, los cuales son el metal alcalino térreo calcio, el no metal azufre y oxígeno. El sulfato de calcio dihidratado, que es una de las presentaciones del sulfato de calcio y es la que se ocupa para este proceso, se presenta en cristales tabulares exfoliables, es decir, que se presenta en forma de láminas u otras presentaciones delgadas y apilables, y es generalmente incoloro. El sulfato de calcio dihidratado se encuentra ampliamente distribuido en la corteza terrestre, únicamente descartando las zonas volcánicas. Otra presentación del sulfato de calcio es la anhidrita. Igualmente tenemos la obtención del sílice. La sílice cristalina es un componente natural que se encuentra en abundancia en rocas, suelo y arena. La forma en la que se encuentra es arena, granito, arcillas y otro tipo de presentaciones cristalinas o bueno, sólidas. El cuarzo resulta ser la forma más común de la presentación de la sílice. Asimismo, el cuarzo resulta ser una presentación común en varios tipos de roca. El sílice es un compuesto formado por un átomo de silicio y 2 átomos de oxígeno, y se le conoce también comúnmente como dióxido de silicio, e igualmente sílice cristalina. Finalmente, contamos con la obtención de la alúmina, que es otro mineral importante para este proceso, también conocido como óxido de aluminio.
Existe en la naturaleza en forma de corindón y de esmeril, así son llamadas sus presentaciones. Depende de su estructura, colores, textura, entre otros aspectos. En general, la lumina presenta propiedades como una alta dureza, es un gran aislante eléctrico, asimismo tiene un bajo coeficiente de dilatación térmica. Es un gran conductor térmico, así como cuenta con gran resistencia mecánica y tiene resistencia a altas temperaturas, así como un bajo coeficiente de fricción. Proceso de fabricación. La fabricación del cemento es un proceso industrial que consiste de 9 etapas: la extracción de la materia prima, la trituración, la prehomogenización, la molienda del crudo, el precalentador de ciclones, la fabricación del clinker en el horno, fabricación del clinker en el enfriador, almacenamiento del cemento y envasado. En la etapa 1, que es la extracción de materia prima, la cataliza, arcilla, arena, mineral de hierro y yeso son extraídos de canteras o minas. Dependiendo de la dureza y ubicación del material, se pueden aplicar ciertos sistemas de explotación y equipos. Por ejemplo, para el caso de rocas duras son utilizadas explosiones, mientras que para las suaves se utilizan extracciones mecánicas más simples. Una vez extraída la materia prima, es transportada a la planta industrial por medio de camiones o bandas transportadoras, para posteriormente ser clasificadas en almacenes. Etapa 2. Trituración. Una vez en los almacenes, la materia prima es transportada en proporciones exactas a un gran molino que se encarga de triturar los compuestos hasta obtener una granulometría adecuada para el producto de la molienda. Posteriormente es trasladada al parque de prehomogenización. Etapa 3. Prehomogenización. La prehomogenización es la mezcla proporcional de los diferentes tipos de arcilla, cataliza o cualquier otro material que lo requiera. En esta etapa puede ser por vía húmeda o vía seca, dependiendo de si se usan corrientes de aire o corrientes de agua para mezclar los materiales. En el caso húmedo, la mezcla de materia prima es bombeada a balsas de homogenización y allí hasta los hornos donde se produce el clinker, que es el producto del horno que se muele para fabricar el cemento. En el proceso seco, la materia prima es homogeneizada en patios con el uso de maquinarias especiales. En este proceso el control químico es más eficiente y el consumo de energía es menor, ya que al no tener que eliminar el agua añadida con el objeto de mezclar los materiales, los hornos son más cortos y el clinker requiere menos tiempo sometido a altas temperaturas. Posteriormente se pasa a la etapa 4, que es molienda del crudo, en donde el clinker obtenido independientemente del proceso utilizado en la etapa de homogenización es luego molido con pequeñas cantidades de yeso. Etapa 5. Precalentador de ciclotrones. La alimentación al horno se realiza a través del precalentador de ciclotrones, que calienta la materia prima para facilitar su cocción, en donde la materia prima molida se introduce por la parte superior de la torre y va descendiendo por ella. Mientras tanto, los gases provenientes del horno ascienden a contracorriente precalentando así el crudo, que alcanza los 1000 grados centígrados antes de entrar al horno. Etapa 6. Fabricación del clinker en horno. La temperatura en el horno donde se lleva este proceso tiene una llama principal que arde a 2000 grados centígrados y va aumentando para alcanzar las temperaturas necesarias para la cocción de la materia y la producción del clinker, el cual se consigue al llegar a los 1500 grados centígrados, donde se van produciendo complejas reacciones químicas. Etapa 7. Fabricación del clinker en enfriador. Esto sucede a la salida del horno. El clinker se introduce en el enfriador que inyecta aire frío del exterior,
reduciendo su temperatura de los 1400 grados centígrados a los 100 grados centígrados. El aire caliente generado en este dispositivo se introduce nuevamente en el horno para favorecer la combustión, mejorando así la eficiencia energética del proceso. Etapa 8. Molienda del clínker y fabricación de cemento. En esta etapa, el clínker es mezclado con yeso y adiciones dentro de un molino de cemento. Estos pueden ser rodillos o de bolas. Los de rodillos tienen un gran tubo que rota sobre sí mismo y que contiene bolas de acero en su interior, y que gracias a las rotaciones del molino, las bolas colisionan entre sí, triturando el clínker y las adiciones hasta lograr el cemento. Etapa 9. Almacenamiento del cemento. El cemento se almacena en silos separados según sus clases. Si es cemento en saco, se almacena en parrillas de madera o pisos de tablas, sin estar en hileras con más de 14 sacos de altura para almacenamiento de 30 días, ni en más de 7 sacos de altura para almacenamiento de hasta 2 meses. Y por último tenemos el envasado o expedición a granel. El cemento se ensaca o se descarga en un camión cisterna para su transporte por carretera o ferrocarril. Bueno, las energías que se utilizan tenemos dos, que es la energía eléctrica y la energía térmica. Una breve descripción sobre lo que se trata la energía eléctrica es que pues esta se obtiene mediante el movimiento de cargas eléctricas, los electrones que se producen en el interior de materiales conductores, por ejemplo, los cables metálicos como el cobre. Esta energía se produce en centrales de carbón, gasóleo y gas natural. Este tipo de centrales obtienen electricidad mediante la combustión de combustibles fósiles. Y bueno, en el caso de la energía térmica, o también conocida como energía calorífica o calórica, se manifiesta en forma de calor. Es producto del movimiento de la vibración de los átomos, siendo una manifestación de la energía interna del sistema, que pues sería la energía cinética acumulada de las partículas. Un ejemplo de dónde se encuentran esta energía es en las chimeneas, en el sol o en aguas termales. En el caso de esta industria, generalmente se usan los gases de escape del horno para precalentar las materias primas antes de que entren al horno. Y bueno, el consumo de energía. Pues para fabricar el cemento se requiere de mucho calor. Las materias primas que se necesitan se calientan en hornos a temperaturas muy altas. Una parte del calor se utiliza para el secado y precalentado de los materiales, pero algunas veces 2/3 de estas energías se pierden en el proceso. Por ejemplo, se muestra el consumo de energía eléctrica por tonelada en el año 2011 en Latinoamérica. Y pues ahí menciona que se necesitan 107 kWh para producir una tonelada de cemento. En el caso de clínker en América Latina, el consumo de energía se mantuvo constante alrededor de 3.623 megajoules por tonelada de clínker. Y bueno, en los costos, pues el costo de la energía eléctrica por tonelada de cemento que se produce puede variar entre 11 y $22 por tonelada, que serían aproximadamente 219 a 438 pesos mexicanos. Pero en cambio en la energía térmica los costos dependen del tipo de combustible. Por ejemplo, si se usa carbón con precios entre 80 y $100 por tonelada, que serían 1.598 aproximadamente a 1.998 pesos, ese es un precio. En cambio, el costo promedio de un combustible es alrededor de $15 por tonelada, que serían aproximadamente 300 pesos. Entonces, pues ahí se observa cómo
Hay variaciones en cuanto al precio si se usa un tipo de combustible u otro. Y bueno, en el manejo de los residuos peligrosos, la industria del cemento contribuye al dióxido de carbono en la reacción química. Esto sucede cuando el carbonato de calcio se transforma en dióxido de carbono y cal. También se produce cuando se queman los combustibles fósiles para así obtener la energía necesaria en la reacción. Y pues actualmente estos residuos peligrosos son generados diariamente por industrias. Algunas de estas no cumplen con todas las normas y no hacen un correcto manejo de estos residuos, siendo la principal causa de contaminación en el planeta. Pero si se manejan de manera adecuada, algunos entre muchos otros beneficios que se obtienen es que ayudamos a que no se contamine el medio ambiente. También se evitan sanciones ambientales, que en muchos de los casos puede llegar a ser muy costoso, y pues también se evita poner en riesgo la salud de todo el personal de la empresa. Y finalmente, pues permite elevar el estatus empresarial delante de los clientes. La forma en la que se controla la producción de estos residuos es que esta industria produce el 5% de las emisiones de dióxido de carbono de origen antropogénico, siendo así un balance de 900 kilos de dióxido de carbono por cada 1000 kilos de cemento producido. Continuamos con los impactos ambientales potenciales que tiene esta industria. Así como cualquier industria, cualquier proceso, la industria cementera tiene tanto impactos positivos como impactos negativos en el ambiente, en la salud, entre otros aspectos. Como impactos positivos tenemos el estar a favor de la reutilización, porque la reutilización resulta que hay gran variedad de materiales que son residuales después de haber realizado el proceso correspondiente para crear el cemento ya citado. En lugar de que estos residuos sean desechados inmediatamente, se les puede dar un segundo uso, una segunda oportunidad y participar en otros procesos independientes de la industria o en la propia industria. También se incluyen los desperdicios peligrosos, entonces pues hay una amplia variedad de recursos por utilizar. Igualmente se da lo que es el polvo de horno, que es rico en diversas aplicaciones, sirve para tratar los suelos, hacerlos fértiles, permite neutralizar los ácidos provenientes de las minas, estabilizar desechos peligrosos o incluso como relleno para el asfalto. Pasamos a los impactos negativos. Uno de ellos es un impacto en la salud. La sílice en sus diversas presentaciones, al entrar en contacto con el organismo humano, puede causar deterioros en los pulmones. Constituye un riesgo importante en la salud de los empleados, ya que uno de los efectos que puede provocar una de las alteraciones o padecimientos es la silicosis. Asimismo puede provocar otro tipo de padecimientos pulmonares de tipo fibroso. Igualmente tenemos la contaminación del agua, que es un impacto negativo ambiental. Resulta que hay escurrimiento, hay desecho de líquidos que contaminan gravemente aguas que bien podrían ser ocupadas para otro tipo de procesos o podrían ser aprovechadas para cosas más benéficas. Y al momento de recibir aquellos residuos tóxicos quedan completamente inservibles. Ni siquiera una filtración o diversos intentos de filtración o cualquier otro tipo de limpieza permiten que esta agua pueda ser utilizable para otras actividades.
igualmente tenemos las emisiones de partículas a la atmósfera. Primero que nada, al ser un proceso que incluye combustión, pues los dos principales gases resultantes de la combustión son el monóxido y el dióxido de carbono, ambos bastante tóxicos en altas presentaciones, más el monóxido que el dióxido. Igualmente tenemos los hidrocarburos, que son los elementos resultantes de la unión entre hidrógeno y carbono principalmente, como su nombre lo dice. Se incluyen también los aldehídos, las cetonas, así como los gases resultantes de los óxidos de azufre y nitrógeno. Igualmente tenemos contaminantes hídricos que resultan de los derrames de material tóxico luego de haber realizado el respectivo proceso de realización del cemento. Ok, yo les voy a hablar sobre las recomendaciones. Ok, en primer lugar tenemos que la quema de los hornos en cementeros de residuos peligrosos debe regularse como plantas de depósito de residuos peligrosos. Esto principalmente para evitar la alta contaminación al suelo y al medio ambiente. En segundo lugar, tenemos que se deberían aplicar en la industria del cemento de los 3 países normas en eficiencia energética y de emisión de gases de invernadero. Reitero, ya que debido al proceso de extracción y todo lo que conlleva la hechura del cemento, tiende a ser bastante contaminante. Sería conveniente que la CCA emprendiera un diálogo sobre la quema de residuos alternativos en los hornos de cemento, con atención especial en las emisiones de dioxinas y furanos y el control del polvo de tales hornos. Volvemos a lo mismo. En el proceso de la quema del cemento, para obtenerlo es bastante contaminante. Entonces hay que checar alternativas, vías alternas para dejar de contaminar tanto sin específicamente parar la producción del cemento. ¿No es la de atrás la que me toca? Bueno, ok. A mí me habían dicho que nada más 2. Y la que me toca es la de... Ah, ya está. Pues hay que le cortan, ¿no? Sí. Ok, la ubicación que se ha elegido para la cementera es el estado de Nuevo León, ya que tiene una muy buena ubicación al estar en el norte de México y tiene cerca suyo minas de las que se pueden extraer los materiales necesarios para obtener el cemento. De igual forma, si indagamos en el tema de las cementeras que ya existen, la mayoría de sus fábricas están justo en el norte del país, por lo mismo. Gracias por su atención. Esto de nuestra parte.